Página 51, capítulo 2. ¿Son ellos demasiados o los residuos del progreso económico? Ellos siempre son demasiados. Ellos son los tipos de los que debería haber menos, o, mejor aún, absolutamente ninguno. Y nosotros nunca somos suficientes. Nosotros somos la gente que tendría que abundar más. Según la autoridad del Oxford English Dictionary, hasta avanzado el siglo XIX, 1870 para ser exactos, no se había registrado uso alguno de la palabra superpoblación, y ello pese al hecho de que justo antes de que empezase el siglo, concretamente en 1798, Thomas Robert Malthus publicaba su ensayo sobre el principio de la población, la obra que declaraba sin rodeos que el crecimiento de la población siempre dejará atrás el crecimiento de la oferta alimenticia y que, a menos que se restrinja la fecundidad humana, no habrá comida suficiente para todos. Refutar la proposición de Malthus y tirar por tierra su argumento era uno de los pasatiempos predilectos de los más eminentes portavoces del espíritu moderno, joven y prometedor, exuberante y seguro de sí mismo. En efecto, el principio de la población de Malthus iba a contrapelo de todo cuanto representaba la promesa moderna. Su certeza de que toda miseria humana es curable, de que con el transcurso del tiempo se hallarán y aplicarán soluciones y se atenderán todas las necesidades humanas insatisfechas hasta entonces, y de que la ciencia y su brazo práctico tecnológico acabarán por alzar, más pronto o más tarde, las realidades humanas al nivel del potencial humano y pondrán así término de una vez por todas a la irritante falla entre el ser y el debe ser, entre el ser y el deber. Ese siglo creía y se veía reforzado a diario en sus creencias por el bien afinado coro de filósofos y estadistas que, mediante un mayor poder humano, principalmente poder industrial y militar, se puede lograr, y se logrará de hecho, una mayor felicidad humana, y que la potencia y la riqueza de las naciones se miden por su número de trabajadores y soldados. En efecto, en la parte del mundo en la que se concibió y se rebatió la profecía malthusiana, nada sugería que más gente conduciría a menos bienes necesarios para la subsistencia humana. Por el contrario, la fuerza de trabajo y de combate, mejores cuanto mayores, parecían ser el antídoto principal y más efectivo para el veneno de la escasez. Había tierras infinitamente vastas y fabulosamente ricas por todo el planeta, salpicadas con espacios en blanco y apenas poblados. Territorios prácticamente vacíos a la espera de la conquista y colonización. Ahora bien, para invadirlos y mantenerlos, se precisaban inmensas plantas industriales totalmente guarnecidas de trabajadores, así como formidables ejércitos. Lo grande era hermoso y rentable. Grandes poblaciones significaban gran poder. Gran poder significaba grandes adquisiciones de tierras. Grandes adquisiciones de tierras significaban gran riqueza. Grandes tierras y gran riqueza significaban espacio para un gran número de gente. Y, por lo tanto,
Si la gente preocupada por la situación en el interior de sus países se veía asaltada, en efecto, por el pensamiento de que andan por ahí demasiadas bocas para ser alimentadas, la respuesta se les antojaba obvia, convincente y creíble, por más que paradójica. La terapia para el exceso de población consiste en más población. Solo las naciones más vigorosas y por ende más populosas desarrollarán el músculo necesario para abrumar y controlar o apartar en pellones a los macilentos, retrasados e irresolutos o decadentes y degenerantes ocupantes del globo. Y solo tales naciones serán capaces de hacer alarde de su fuerza con resultados significativos. De haber estado disponible en aquel tiempo la palabra superpoblación, se habría considerado una contradicción en sus términos. Nunca puede haber demasiados de nosotros, es lo contrario. El hecho de que seamos demasiado pocos, lo que debería constituir un motivo de preocupación. La congestión local puede desahogarse globalmente. Los problemas locales se resolverán de manera global. Expresando lo que por aquel entonces había llegado a ser prácticamente la concepción común del país, uno de los oradores en el Congreso de Sindicatos celebrado en 1883, un tal señor Toynbee de Saltburn, advertía con solemne preocupación: una tendencia en los distritos rurales a monopolizar la tierra, a convertir en grandes las pequeñas haciendas. Se estaban demoliendo las pequeñas granjas y absorbiendo tierras en grandes fincas. El actual sistema de tierras estaba expulsando a los hombres de la tierra hacia las minas y fábricas para competir con los artesanos en el mercado laboral. Los trabajadores del campo querían librarse de este de inmediato. La queja no era nueva en absoluto. Tan solo variaban los presuntos culpables y los posibles acusados en un diagnóstico repetido con monotonía a lo largo de la turbulenta historia de la destrucción creativa, conocida con el nombre de progreso económico. En esta ocasión del abarrotamiento del mercado laboral, se le echaba la culpa a la ruina y al derrumbamiento de los minifundistas, provocados por la nueva tecnología agrícola. Unas cuantas décadas antes, la desintegración de los gremios de artesanos, desencadenada por la maquinaria industrial, se apuntaba como la causa primordial de la miseria. Unas pocas décadas después había de llegarle el turno a las minas y fábricas, en las que una vez buscaran la salvación las víctimas del progreso agrícola. Y, sin embargo, en todos estos casos, el modo de aliviar la presión sobre las condiciones de vida de los trabajadores y de mejorar su nivel de vida se buscó en la dispersión de las muchedumbres que asediaban las puertas de la empresa que ofrecía empleo. Semejante solución parecía obvia y no suscitaba controversia alguna, en tanto en cuanto no faltaban lugares en los que poder descargar de forma expeditiva el excedente. Tal como testificaba en 1881 Joseph Arch, el legendario líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, ante los comisarios de Agricultura de Su Majestad. ¿Cómo se disponen a garantizar ustedes que los trabajadores obtengan salarios más elevados? Hemos reducido el número de trabajadores en el mercado de modo muy notable. ¿Cómo han reducido el número de trabajadores en el mercado? Hemos enviado a la emigración a unas 700,000 personas, hombres, mujeres y niños, en los últimos 8 o 9 años. ¿Cómo han enviado a la emigración a esas 700,000 personas? ¿Con qué fondos? Visité Canadá, llegué a acuerdos con el gobierno canadiense para darles tal cantidad y obtuvimos dicha suma de los fondos del comercio. Otro factor que provocaba la exportación de problemas sociales producidos internamente
a través de una deportación masiva de la parte afectada de la población, era el temor de que la acumulación de los que perdían su empleo dentro de las ciudades alcanzase un punto crítico de autocombustión. Esporádicos, aunque reiterados arrebatos de malestar urbano estimulaban a la acción a las autoridades. Después de junio de 1848, los distritos conflictivos de París se limpiaron al por mayor de miserables rebeldes y se transportó en masa al populacho al extranjero, a Argelia. Tras la Comuna de París de 1871 se repitió el ejercicio, si bien el destino escogido en esta ocasión fue Nueva Caledonia. Desde sus mismos comienzos, la era moderna fue una época de gran migración, masas de población no cuantificadas hasta la fecha, y quizás incalculables, se movieron por todo el planeta abandonando sus países de origen que no ofrecían ningún sustento, por tierras extrañas que prometían mejor fortuna. Las trayectorias generalizadas y predominantes cambiaron con el tiempo, en función de las tendencias de los puntos álgidos de la modernización, pero en términos generales, los emigrantes deambulaban desde las regiones más desarrolladas, más intensamente modernizantes del planeta hacia las áreas subdesarrolladas, todavía no expulsadas del equilibrio socioeconómico bajo el impacto de la modernización. Los itinerarios estaban, por así decirlo, determinados en exceso. Por una parte, la población excedente, incapaz de encontrar empleos lucrativos o de preservar su estatus social ganado o heredado en su país de origen, era un fenómeno confinado por lo general a los terrenos de los procesos modernizadores avanzados. Por otra parte, merced al mismo factor de la rápida modernización, los países en los que se producía el excedente de población gozaban, aunque solo fuese de manera temporal, de una superioridad tecnológica y militar sobre los territorios aún no afectados por los procesos modernizadores. Esto les permitía concebir y tratar tales áreas como vacías y vaciarlas en caso de que los nativos se resistiesen a los apremios o ejerciesen un poder molesto, que a los colonos se les antojaba un obstáculo demasiado fastidioso para su bienestar, y por lo tanto preparadas para la colonización masiva y pidiéndola a gritos. Según cálculos que resultan a todas luces incompletos, unos 30 o 50 millones de nativos de las tierras premodernas, alrededor del 80% de su población total, fueron exterminados en el periodo que abarca desde la primera llegada y asentamiento de soldados y comerciantes europeos hasta comienzos del siglo XX, cuando sus cifras alcanzaron su cota más baja. Muchos fueron asesinados, muchos otros perecieron o importaron enfermedades, y los demás se extinguieron tras verse privados de los caminos que mantuvieron vivos durante siglos a sus ancestros. Tal como resumiera Charles Darwin la saga del proceso civilizador de los salvajes, conducido por Europa, allí donde el europeo ha puesto el pie, la muerte parece perseguir al indígena. Irónicamente, el exterminio de los indígenas con el fin de despejar nuevos lugares para el excedente de población europeo, esto es, la preparación de los lugares a modo de vertedero para los residuos humanos que el progreso económico doméstico estaba arrojando en cantidades crecientes, se llevó a cabo en nombre del mismísimo progreso que reciclaba el excedente de europeos en emigrantes económicos. Y así, por ejemplo, Theodore Roosevelt concebía el exterminio de los indios americanos como un servicio desinteresado a la causa de la civilización. En el fondo, los colonos y los pioneros han tenido la justicia de su lado.
Este gran continente no podía seguir siendo un mero coto de caza para salvajes mugrientos. Eso dijo Theodore Roosevelt. Mientras tanto, el general Roca, el responsable del infame episodio de la historia argentina, eufemísticamente apodado Conquista del Desierto, pero consistente en la limpieza étnica de la población india de la Pampa, explicaba a sus compatriotas que estaban obligados, por amor propio, a someter lo antes posible, por la razón o por la fuerza, a este puñado de salvajes que destruyen nuestra riqueza y nos impiden ocupar de manera definitiva, en el nombre de la ley, el progreso y nuestra propia seguridad, las más ricas y fértiles tierras de la República. Eso dijo el general Roca. Muchos años han transcurrido desde entonces, pero los puntos de vista, las perspectivas que abren y las palabras empleadas para describir dichas perspectivas no han cambiado. En fechas bastante recientes, el gobierno israelí decidió limpiar el desierto de Negev de su población beduina, con el fin de abrir espacio para los asentamientos de la próxima oleada de inmigrantes judíos. Ya 5 años antes, como anticipando la futura necesidad de tierras vacías, en las que descargar las abarrotadas ciudades del norte, Ariel Sharon, a la sazón ministro del Interior, declaraba que los beduinos ya se habían ido. El Negev, dijo, se hallaba vacío, con excepción de unas cuantas cabras y ovejas. La acción subsiguiente aproximó la realidad al veredicto de Sharon. De los 140.000 beduinos del Negev, en torno a la mitad han sido instalados hasta el momento en pueblos reconocidos o ciudades de desarrollo que son poco mejores que vertederos urbanos irregulares. Hablando en nombre de la agencia judía, su tesorero Shai Hermech opinaba que el problema con los beduinos es que aún están a caballo entre la tradición y la civilización. Dicen que sus madres y abuelas quieren vivir rodeadas de ovejas. Pero su conclusión era optimista para las perspectivas de la civilización. Necesitamos el Negev, afirmaba, para la próxima generación de inmigrantes judíos. En el Negev puedes conseguir tierra por unos cuantos peniques. La superpoblación es una ficción de actuarios, un nombre en clave para la aparición de un número de gente que, en lugar de contribuir al suave funcionamiento de la economía, torna tanto más difícil la consecución, por no hablar de la subida de los índices mediante los cuales se mide y evalúa el funcionamiento apropiado. Diríase que el número de dicha gente crece de manera incontrolable, aumentando continuamente los gastos, pero nada los beneficios. En una sociedad de productores, son estas las personas cuyo trabajo no puede desplegarse con utilidad, dado que todos los bienes que es capaz de absorber la demanda existente y futura pueden producirse de forma más rápida, rentable y económica, sin mantenerlos en sus empleos. En una sociedad de consumidores, se trata de consumidores fallidos, personas que carecen del dinero que les permitiría expandir la capacidad del mercado de consumo, en tanto que crean otra clase de demanda a la que la industria de consumo orientada al beneficio no puede responder ni puede colonizar de modo rentable. Los consumidores son los principales activos de la sociedad de consumo. Los consumidores fallidos son sus más fastidiosos y costosos pasivos. La población excedente es una variedad más de residuos humanos. A diferencia de los homini sacri, las vidas indignas de ser vividas, las víctimas de los diseños de construcción del orden
no son blancos legítimos, exentos de la protección de la ley por mandato del soberano. Se trata más bien de víctimas colaterales del progreso económico, imprevistas y no deseadas. En el curso del progreso económico, la principal línea de montaje de la modernización, las formas existentes de ganarse la vida, se van desmantelando sucesivamente, se van separando en sus componentes destinados a ser montados otra vez, o sea, reciclados de nuevas formas. En el proceso, algunas piezas resultan dañadas sin arreglo, en tanto que de aquellas que sobreviven a la fase de desmantelamiento, solo se precisa una modesta cantidad para componer los nuevos artilugios trabajadores, por regla general, más rápidos y ligeros. A diferencia de lo que sucede en el caso de los blancos legítimos de la construcción del orden, nadie planifica las víctimas colaterales del progreso económico, y menos aún traza de antemano la línea que separa a los condenados de los salvados. Nadie da las órdenes, nadie carga con la responsabilidad como aprendiera, para gran consternación suya. El desconcertado y desesperado protagonista de Las uvas de la ira de John Steinbeck, deseoso de luchar arma en mano en defensa de su granja, ya no económicamente viable, no acertó a encontrar un solo causante malévolo de su tormento y su aflicción a quien disparar, no siendo sino una actividad suplementaria del progreso económico. La producción de residuos humanos tiene todo el aire de un asunto impersonal y puramente técnico. Los actores principales del drama son las exigencias de los términos del intercambio, las demandas del mercado, las presiones de la competencia, la productividad o la eficiencia, todos ellos encubriendo o negando explícitamente cualquier conexión con las intenciones, la voluntad, las decisiones y las acciones de humanos reales con nombres y apellidos. Las causas de la exclusión pueden ser distintas, pero para quienes la padecen, los resultados vienen a ser los mismos. Enfrentados a la amedrentadora tarea de procurarse los medios de subsistencia biológica, al tiempo que despojados de la confianza en sí mismos y de la autoestima necesarias para mantener su supervivencia social, no tienen motivo alguno para contemplar y saborear las sutiles distinciones entre sufrimiento intencionado y miseria por defecto. Bien cabe disculparlos por sentirse rechazados, por su cólera y su indignación, por respirar venganza y por su afán de revancha, aun habiendo aprendido la inutilidad de la resistencia y habiéndose rendido ante el veredicto de su propia inferioridad. Apenas podrían hallar un modo de transmutar todos esos sentimientos en acción efectiva, ya sea por una sentencia explícita, ya por un veredicto implícito, aunque nunca publicado oficialmente. Han devenido superfluos, inútiles, innecesarios e indeseados, y sus reacciones inapropiadas o ausentes convierten la censura en una profecía que genera su cumplimiento. En una brillante penetración en la condición y conducta de las personas supernumerarias o marginadas, el gran intelectual polaco Stefan Sagnowski las describe como individuos de clases que no poseen ningún estatus social definido, considerados superfluos desde el punto de vista de la producción material e intelectual y que se ven a sí mismos como tales. La sociedad organizada los trata como gorrones e intrusos. En el mejor de los casos les acusa de tener pretensiones injustificadas o de indolencia, a menudo de toda suerte de maldades, como intrigar, estafar, vivir una vida al borde de la criminalidad, más en cualquiera de los casos de parasitar en el cuerpo social. La gente superflua no está en condición de victoria. Si intentan alinearse con los modos de vida comúnmente encomiados, se les acusa de inmediato de pecar de arrogancia, de falsas pretensiones y de la desfachatez de reclamar ventajas inmerecidas, cuando no de intenciones criminales.
Si se resienten abiertamente y rehúsan honrar esas formas que pueden saborear los ricos, pero que para ellos, los pobres, son más bien venenosas. Esto se considera al instante como prueba de lo que la opinión pública, para ser más exactos, sus voceros electos o autoproclamados, no venía repitiendo sin tregua que los superfluos no son tan solo un cuerpo extraño, sino un brote canceroso que corroe los tejidos sanos de la sociedad y enemigos declarados de nuestra forma de vida y de aquello que defendemos. 130 años después de que la palabra apareciese en el idioma inglés, el 22 de enero del 2003 para ser precisos, Altavista registraba 70.384 páginas web relacionadas con la superpoblación. Google alrededor de 118.000. Le llevó 0.15 segundos localizarlas. Lycos 336.678 y All the Web 337.134. Estas cifras no parecen particularmente elevadas, sobre todo cuando se comparan con los millones de páginas web preocupadas por los residuos. Más entonces, técnicamente hablando, la superpoblación no es sino un efecto secundario de la emergente civilización global, empeñada en la producción y eliminación de residuos. La producción de cuerpos superfluos, ya no requeridos para el trabajo, es una consecuencia directa de la globalización, sugiere Hauck Brunkhorst. Añade que la peculiaridad de la versión globalizada de la superpoblación es el modo como termina rápidamente con la creciente desigualdad, mediante la exclusión de los cuerpos superfluos del ámbito de la comunicación social. Para aquellos que caen fuera del sistema funcional, así sea en la India, en Brasil o en África, o incluso en la actualidad en muchos distritos de Nueva York o de París, todos los demás devienen pronto inaccesibles. Ya no se oirá su voz, con frecuencia se quedan literalmente mudos. Los demógrafos tienden a reducir demasiado drásticamente el conjunto de variables consideradas y estimadas como para elaborar predicciones de futuras cifras de población, basadas por necesidad en las últimas tendencias en tasas de natalidad y mortalidad, propensas a cambiar sin previo aviso. Las predicciones demográficas reflejan los estados de ánimo actuales más que la forma del futuro. Se aproximan más a la condición de profecías que a los estándares usualmente imputados a la predicción científica y esperados de ella. Ni qué decir tiene que a los demógrafos solo se les puede responsabilizar en parte por la incierta condición de los pronósticos, por diligente que sea la recogida de datos y por cautelosa que sea su evaluación. No deja de ser cierto que la historia futura no es susceptible de estudio científico y que desafía hasta la más avanzada metodología de predicción científica. En el presente estadio del planeta, célebre por la ausencia de rutinas firmemente institucionalizadas, la demografía no es capaz de dar cuenta por sí sola de las transformaciones socioculturales in statu nascendi, cuya dirección y alcance aún distan de ser reveladas por completo. En particular, apenas podemos visualizar por anticipado los escenarios sociales que puedan definir la superfluidad y configurar los mecanismos de eliminación de residuos humanos del futuro. Con esta salvedad deberían leerse los cálculos demográficos que siguen. Han de interpretarse ante todo como evidencia de inquietudes y preocupaciones actuales que probablemente no se tardará en negar, abandonar u olvidar y en sustituir por otras preocupaciones.
Según el informe del 5 de septiembre de 2002 del Instituto de Políticas de la Tierra, la población mundial, que en la actualidad asciende a 6.200 millones de personas, aumenta a un ritmo aproximado de 77 millones por año. Si bien el crecimiento se distribuye de forma muy irregular, las tasas de fertilidad en los llamados países desarrollados, es decir, el bloque de países opulentos de Occidente, así como los nichos de rápida occidentalización esparcidos por otras regiones, las tasas ya han caído por debajo de la proporción mágica de 2.1 hijos por mujer, considerada el nivel de sustitución, crecimiento cero de la población. Pero se tiende a esperar que los países en vías de desarrollo, con sus 5.000 millones de personas en la actualidad, alcancen los 8.200 millones de habitantes hacia el año 2050. Dado que los países más pobres como Afganistán o Angola son los que crecen más deprisa, se espera que su población se eleve hasta 1.800 millones desde los 660 millones actuales. Para ver más allá de los cálculos puramente numéricos de los inminentes problemas de superpoblación y para penetrar en las realidades socioculturales que ocultan más de lo que revelan, hemos de advertir de entrada que los lugares en los que se espera que explote la bomba de población son, en la mayoría de los casos, las regiones del planeta con menor densidad de población en la actualidad. África, por ejemplo, tiene 21 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado en toda Europa, aún incluyendo las estepas y las tierras heladas, es de 101. En Japón es de 331. En los Países Bajos es de 425. En Taiwán es de 619. Y en Hong Kong es de 5.514. 5.514 personas por kilómetro cuadrado. Como señaló recientemente el editor jefe adjunto de la revista Forbes, si toda la población de China y de la India se trasladase a los Estados Unidos continentales, la densidad de población resultante no excedería a la de Inglaterra, Holanda o Bélgica. Y sin embargo, pocos consideran Holanda un país superpoblado, en tanto que no cesan las alarmas acerca de la superpoblación de África o de la totalidad de Asia, con excepción de los pocos tigres del Pacífico. Para explicar la paradoja, los analistas de las tendencias de la población señalan que hay poca conexión entre la densidad de población y el fenómeno de la superpoblación. El grado de superpoblación debería medirse con referencia al número de personas que han de mantenerse con los recursos que posee un determinado país y la capacidad del entorno local para mantener la vida humana. Ahora bien, como señalan Paul y Anne Ehrlich, los Países Bajos pueden soportar su densidad de población, que bate todos los récords, precisamente porque tantos otros países no pueden hacerlo. Entre 1984 y 1986, por ejemplo, Holanda importó alrededor de 4 millones de toneladas de cereal, 130.000 toneladas de aceite y 480.000 toneladas de guisantes, alubias y lentejas, todo ello valorado de forma relativamente barata en los intercambios globales de mercancías, lo cual la capacitó para producir por su parte mercancías para la exportación, como leche o carne comestible, lo que provocó una palmaria subida de precios. Las naciones ricas pueden permitirse una alta densidad de población porque son centros de alta entropía
que extraen recursos, muy en especial las fuentes de energía del resto del mundo, y devuelven a cambio los residuos contaminantes y con frecuencia tóxicos del procesamiento industrial que agota, aniquila y destruye una gran parte de las reservas energéticas mundiales. ¡Qué bonito! La población de los países opulentos relativamente escasa para los estándares planetarios representa en torno a los 2/3 del uso total de energía. En una ponencia con un título contundente, Demasiada gente rica, pronunciada en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1984, Paul Ehrlich resumía la conclusión del estudio realizado por él y por Ann Ehrlich. El impacto de la humanidad en el sistema de preservación de la vida en la Tierra no está determinado meramente por el número de personas vivas en el planeta. Depende asimismo del comportamiento de dichas personas. Cuando tenemos en cuenta este comportamiento, surge un panorama totalmente diferente. El principal problema de población está en los países ricos. Hay, de hecho, demasiada gente rica. Los Ehrlich formulan una pregunta realmente delicada, que da literalmente la vuelta a la imagen que apreciamos en virtud del bienestar que nos reporta y de su poder de absolución de los pecados que conocemos y los pecados que preferiríamos ignorar. No somos nosotros, los ricos, los despreocupados consumidores de los recursos del planeta, los auténticos parásitos, gorrones y sableadores planetarios. ¿Acaso no es preciso hacer remontar a nuestra gloriosa forma de vida, que nuestros portavoces políticos declaran que no es un asunto negociable y que juran defender con uñas y dientes? La fertilidad excedente o excesiva a la que hacemos responsable de la superpoblación del globo. Por razones que apenas necesitan explicación, se trata de una conclusión difícil de aceptar. Parece formar parte de la esencia de nuestras preocupaciones por la superpoblación, al menos en su versión actual, el hecho de centrarse en ellos, no en nosotros. Semejante hábito no encierra misterio alguno. Después de todo, el gran diseño que aparta el residuo del producto útil no señala un estado de cosas objetivo, sino las preferencias de los diseñadores, medidas según los estándares de dicho diseño, y no existen otros estándares autorizados. Lo derrochador es la fertilidad de ellos, toda vez que ejerce una presión excesiva e insoportable sobre su sistema de preservación de la vida, cuya energía y demás recursos sería preferible explotar con el fin de mantener nuestra forma de vida cada vez más caprichosa, voraz y sedienta de combustible. Por consiguiente, son ellos los que pueblan en exceso nuestro planeta. Nos resulta sorprendente que el Instituto de Políticas de la Tierra, al igual que tantas otras instituciones eruditas que el mundo opulento funda y financia para nuestra protección, tenga pocas dudas de que la limitación de su fertilidad constituye la clave para la resolución del dilema de la superpoblación planetaria. Formulada en estos términos, la tarea requiere a su vez diseñar para ellos una solución de lo más simple y sencilla, a modo de parche. Lo que se necesita es tecnología, que nosotros, con nuestra ciencia e industria omnipotentes, podemos suministrar, y lo haremos con mucho gusto si el precio es el adecuado. Y así aprendemos del instituto que da la disponibilidad de una anticoncepción efectiva resulta decisiva, aunque la potenciación de un mercado de consumo sumamente perezoso. En otras palabras,
la producción de los futuros consumidores de anticonceptivos, eufemísticamente apodada incremento del nivel de educación y empleo femeninos, resulta una condición vital para que se busque, compre y pague esa mercancía. Con tal propósito, la conferencia de El Cairo, ya mencionada, resolvió poner en marcha un programa de población y salud para 20 años, en virtud del cual ellos, los países en vías de desarrollo, pagarían 2/3 de los costes y el resto correría a cargo de los países donantes. SIC. Por desgracia, aunque ellos cumplieron ampliamente sus compromisos, nosotros, los donantes, no cumplimos los nuestros y limitamos nuestra participación en la operación pretendidamente conjunta al transporte marítimo de los productos farmacéuticos. En opinión del Instituto de Políticas de la Tierra, tal dilación fue la causa de que 122 millones de mujeres quedasen embarazadas entre 1994 y el año 2000. Mientras ocurría, un aliado inesperado se sumó a la batalla contra su galopante fertilidad: el SIDA. En Botsuana, por ejemplo, la esperanza de vida cayó en el mismo periodo de 70 a 36 años, reduciendo en un 28% el pronóstico de población para el 2015. Si nuestras empresas farmacéuticas no mostraron excesivo celo a la hora de suministrar armas asequibles para combatir las epidemias, fue únicamente por causa de su codicia y por la custodia de los derechos de propiedad intelectual asumida por su cuenta y riesgo. Lo que a nosotros nos preocupa es siempre el exceso de ellos. Más cerca de casa, lo que provoca nuestra inquietud y nuestra furia es más bien la caída en picado de las tasas de fertilidad y su inevitable consecuencia, el envejecimiento de la población. Si no nacen niños, un día habrá puros viejos. ¿Habrá suficiente de los nuestros para mantener nuestra forma de vida? A ver, ¿habrá bastantes basureros recogedores de la basura que nuestra forma de vida genera a diario? O, como pregunta Richard Rutty, un número suficiente de personas que se ensucian las manos limpiando nuestros váteres y cobrando 10 veces menos que nosotros, que nos sentamos a teclear en nuestro escritorio. Esta otra vertiente poco atractiva de la guerra contra la superpoblación, la desagradable perspectiva de la necesidad de importar más en lugar de menos de ellos, justamente para mantener a flote nuestra forma de vida, ronda los países de los opulentos. Van a importar gente. Esa perspectiva no resultaría ser tan aterradora como tiende a sentirse por doquier, excepto en las salas de juntas de las empresas de alta seguridad y en los soporíferos salones de actos académicos, de no ser por un nuevo uso dado a los humanos residuales, y especialmente a los humanos residuales que se las han arreglado para arribar a las costas de la opulencia. Digresión sobre la naturaleza de las capacidades humanas. Aclarando el misterio del poder terrenal humano, Mikhail Bakhtin, uno de los grandes filósofos rusos del siglo pasado, partió de la descripción del temor cósmico, la emoción humana, demasiado humana, suscitada por la magnificencia humana, inhumana y sobrenatural del universo. Magnificencia inhumana. La clase de temor que precede al poder artificial y le sirve de fundamento, prototipo e inspiración. El temor cósmico es, en palabras de Bakhtin, la turbación sentida ante todo lo que es inconmensurablemente más grande y fuerte: firmamento, masas montañosas, el mar, y el miedo ante los
trastornos cósmicos y las calamidades naturales. En principio, este temor no es de ningún modo místico en el sentido propio del término. Es el miedo inspirado por las cosas materiales de gran tamaño y por la fuerza material invencible. Reparemos en que en el corazón del temor cósmico yace la insignificancia del ser asustado, macilento y mortal, comparado con la enormidad del universo eterno. La pura debilidad, incapacidad de resistir, vulnerabilidad del frágil y delicado cuerpo humano, que revela la contemplación del firmamento o las masas montañosas, pero también la constatación de que excede al alcance humano la captación, la comprensión, la asimilación mental de ese imponente poder que se manifiesta en la pura grandiosidad del universo. Ese universo desborda todo entendimiento. Sus intenciones son desconocidas, sus próximos pasos son impredecibles. Si existe un plan preconcebido o una lógica en su acción, supera ciertamente la capacidad humana de comprensión. Y de este modo, el temor cósmico es también el horror ante lo desconocido, el terror de la incertidumbre. Vulnerabilidad e incertidumbre son las dos cualidades de la condición humana, a partir de las cuales se moldea el temor oficial. Miedo del poder humano, del poder creado y mantenido por la mano del hombre. Este temor oficial se construye según el patrón del poder inhumano, reflejado por, o más bien precedente de, el temor cósmico. Bachtin sugiere que el temor cósmico lo utilizan todos los sistemas religiosos. La imagen de Dios, el supremo soberano del universo y sus habitantes, se moldea a partir de la emoción familiar de miedo de la vulnerabilidad y temblor ante la impenetrable e irreparable incertidumbre. Y entonces la religión se justifica a sí misma a través del papel de mediadora efectiva, de intercesora que implora en favor de los vulnerables y los temerosos, en el único tribunal capaz de decretar la expulsión de los azarosos golpes del destino. La religión logra su poder sobre las almas humanas blandiendo la promesa de seguridad, pero para hacerlo, la religión tenía que transmutar primero el universo en Dios, forzándolo a hablar. En su forma original y espontánea, el prototipo cósmico es un temor ante una fuerza anónima e insensible. El universo asusta, mas no habla, no pide nada, no da instrucciones sobre cómo proceder. No podía importarle menos lo que hicieran o dejaran de hacer los atemorizados y vulnerables seres humanos. No tiene sentido hablar al firmamento, las montañas o el mar. No oirían, y en caso de hacerlo, no escucharían y menos aún responderían. Carece de sentido solicitar su perdón o sus favores. Les sería indiferente. Además, a pesar de su tremendo poder, no podrían atenerse a los deseos de los penitentes aunque les importasen. No solo carecen de ojos, oídos, mente y corazón, sino también de la capacidad de obrar a su voluntad y de acelerar o ralentizar, de detener o invertir lo acaecido en cualquier lugar. Sus movimientos son inescrutables para los débiles seres humanos, más también para ellos mismos. Son, como dijera el Dios bíblico al comienzo de su conversación con Moisés, los que son, pero no serían capaces de decir tal cosa, por lo que carecería de sentido preguntarles. El aterrador universo se convirtió en un Dios aterrador una vez pronunciada la palabra
el Evangelio de Juan estaba en lo cierto después de todo. La cuestión estriba, sin embargo, en que, si bien la maravillosa transformación del universo en Dios transmutó a los seres atemorizados en esclavos de los mandatos divinos, fue también un acto por el cual se dotó indirectamente de poder al ser humano. A partir de entonces, los humanos tenían que ser dóciles, sumisos y obedientes, pero podían también, al menos en principio, hacer algo para asegurarse de que las terribles catástrofes que temían pasarían de largo. Ahora podían gozar de noches libres de pesadillas, a cambio de días repletos de aclescencia. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Pero entre todo el espeluznante y sobrecogedor caos y alboroto, se había oído la voz de Dios. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Éxodo 19. Obviamente, complacido con su juramento de obediencia inquebrantable, Dios prometió al pueblo que le conduciría a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 33. Puede verse que si pretende ser, como sugiere Bakhtin, un relato del temor cósmico reciclado en el género oficial, se antoja hasta este punto o bien insatisfactorio o bien incompleto. Nos ha contado que a partir del memorable encuentro en el Sinaí, la gente comenzó a verse frenada en cualquier cosa que hicieran en lo sucesivo por un código legal, explicado con todo lujo de detalles una vez que firmaron un cheque en blanco prometiendo obedecer los designios de Dios, fueran cuales fueran estos designios. Pero nos ha contado a sí mismo, aunque no con tantas palabras, que Dios, ahora la fuente del temor oficial, debe haber estado a partir de ese momento análogamente obligado por la obediencia de su pueblo. Dios había adquirido tan solo la potestad de volver a abandonarlos. Con su mera docilidad, el pueblo podía obligar a Dios a ser benevolente. Los humanos se granjearon por esta vía una medicina patentada contra la vulnerabilidad y un camino a toda prueba para exorcizar el espectro de la incertidumbre. Siempre y cuando observaran la ley al pie de la letra, no serían vulnerables ni estarían atormentados por la incertidumbre. Ahora bien, sin vulnerabilidad y sin incertidumbre, no habría temor, y sin temor, no habría poder. Y por consiguiente, para dar cuenta de los orígenes de un poder oficial, acorde con el imponente poder del patrón cósmico, debía completarse el relato del Éxodo, y se completó con el libro de Job. Este libro hizo aplicable en una única dirección el contrato firmado en el monte Sinaí, tornándolo sujeto a cancelación unilateral. Página 68. Para los ciudadanos de un Estado moderno concebido como un Rechtsstaat, la historia de Job resultaba casi incomprensible, iba a contrapelo de aquello en lo que según estaban adiestrados para creer, consistía la armonía y la lógica de la vida. Para los filósofos, el relato de Job suponía un continuo e incurable quebradero de cabeza,
frustraba sus esperanzas de descubrir o de insertar lógica y armonía en el caótico fluir de acontecimientos que se da en llamar historia. Generaciones de teólogos se afanaban en vano por penetrar en su misterio, como al resto de los hombres y mujeres modernos, y a quien quiera que memorizara el mensaje del libro del Éxodo, se les había enseñado a buscar una regla y una norma, pero el mensaje del libro era que no hay reglas ni normas, para ser más exactos, ni reglas ni normas que obliguen al poder supremo. El libro de Job anticipa el categórico veredicto posterior de Carl Schmitt según el cual el soberano es aquel que posee el poder de exención. Lo que proclama el libro de Job es que Dios no debe nada a sus adoradores, y, desde luego, no una explicación de sus acciones. La omnipotencia de Dios incluye el poder del capricho y del antojo, el poder de hacer milagros y de ignorar la lógica de la necesidad, que los seres de menor categoría no tienen más remedio que obedecer. Dios puede golpear a voluntad, y si se abstiene de golpear es solo porque tal es su, buena, caritativa, benevolente, cariñosa, voluntad. La idea de que los humanos pueden controlar las acciones de Dios por cualesquiera medios, incluido el manso y fiel seguimiento de sus mandatos y el literal cumplimiento de la ley divina, es una blasfemia. A diferencia del entumecido universo al que él sustituye, Dios habla y da órdenes. De la mano de la capacidad de ordenar llega, sin embargo, una limitación: quien habla también puede oír y escuchar. Dios oye lo que piensan y desean los humanos, y puede averiguar si se han obedecido las órdenes para poder castigar a los rebeldes. A diferencia del entumecido y mudo universo, Dios no es indiferente a lo que los débiles seres humanos piensan y hacen. Pero, al igual que el universo al que reemplaza, no está obligado por lo que los humanos piensen o hagan. Puede hacer excepciones, y las lógicas de la consistencia o de la universalidad no están exentas de dicha prerrogativa divina. El poder de eximir fundamenta a la par el poder absoluto de Dios y el temor permanente e incurable de los seres humanos. Gracias a dicho poder de exención, los humanos son, como lo eran en los tiempos anteriores a la ley, vulnerables e inciertos. Si en esto consiste el poder humano, como en efecto sucede, y si así es como el poder extrae los filones de disciplina en los que se apoya, como ocurre ciertamente, entonces la producción de temor oficial es la clave de la efectividad del poder. El temor cósmico puede no precisar mediadores humanos, el temor oficial, como todos los demás artificios, no puede prescindir de ellos. El temor oficial solo puede ser ingeniado artificialmente. Los poderes terrenales no acuden al rescate de los humanos ya embargados por el temor, aunque intentan todo lo posible, y aún lo imposible, para convencer a sus súbditos de que tal es ciertamente el caso. Los poderes terrenales, de un modo muy similar a las novedades de los mercados de consumo, han de crear su propia demanda. En aras de su capacidad de controlar, sus objetos deben hacerse y mantenerse vulnerables e inseguros. Y así se hacen y mantienen. Reflexionando sobre el mensaje de la alegoría de Franz Kafka acerca de un refugio subterráneo que un animal innominado y obsesionado con la seguridad se pasaba la vida diseñando, cavando y perfeccionando sin fin, solo para intensificar el terror que le mantenía trabajando, Siegfried Krakauer sugiere que, en las sociedades humanas, el edificio que construye una generación tras otra es siniestro, porque esta estructura pretender garantizar una seguridad que los humanos no pueden alcanzar. Cuanto más sistemáticamente lo planean, menos capaces son de respirar en él, cuanto más tratan de erigirlo sin fisuras, más inevitable es que se convierta en una mazmorra. Como este temor también quiere eliminar las inseguridades inherentes a la existencia de las criaturas, la madriguera es una obra de autoengaño. Y concluye, las medidas provocadas por el temor existencial constituyen por sí mismas una amenaza para la existencia. Al igual que el misterioso topo psicoanalizado por Kafka, los poderes terrenales, que se alimentan de las inseguridades inherentes a la existencia humana, dedican sus esfuerzos a la creación de amenazas contra las cuales prometerán más tarde protección, y, cuanto mayor es el éxito de su trabajo creativo, más grande e intensa es la demanda de protección.
Cuando todo el mundo, en todas las ocasiones, es vulnerable y carece de certeza acerca de lo que puede reportar la mañana siguiente, es la supervivencia y la seguridad, no una catástrofe repentina, lo que parece excepcional, un auténtico milagro que desafía la comprensión del ser humano ordinario y requiere la entrada en escena de previsión, sabiduría y poderes de actuación sobrehumanos. Es la evitación de los golpes distribuidos aleatoriamente lo que parece una exención, un don excepcional, una demostración de gracia, una prueba de la sabiduría y la efectividad de las medidas de emergencia, la vigilancia intensificada, los esfuerzos extraordinarios y las precauciones excepcionalmente hábiles. La vulnerabilidad y la incertidumbre humana son la principal razón de ser de todo poder político, y todo poder político debe atender a una renovación periódica de sus credenciales. En una sociedad moderna media, la vulnerabilidad y la inseguridad de la existencia, así como la necesidad de perseguir propósitos vitales bajo condiciones de incertidumbre aguda e irredimible, están garantizadas por la exposición de las actividades vitales a las fuerzas del mercado. Aparte de establecer, supervisar y proteger las condiciones legales del libre mercado, el poder político no precisa de ninguna intervención ulterior para asegurar una cantidad suficiente y un suministro permanente de temor oficial. Al exigir de sus súbditos disciplina y observancia de la ley, puede apoyar su legitimidad en la promesa de mitigar el alcance de la vulnerabilidad y la incertidumbre ya existentes entre sus ciudadanos, limitar los daños y perjuicios perpetrados por el libre juego de las fuerzas del mercado, proteger a los vulnerables de los golpes excesivamente dolorosos y asegurar a los que vacilan frente a los riesgos que entraña necesariamente la libre competencia. Semejante legitimación halló su última expresión en la autodefinición de la forma moderna de gobierno como un estado de bienestar. La idea del estado de bienestar, para ser más precisos, como sugiere Robert Castell, el estado social, un estado empeñado en contraatacar y neutralizar los peligros socialmente producidos para la existencia individual y colectiva, declaraba la intención de socializar los riesgos individuales y hacer de su reducción la tarea y la responsabilidad del Estado. La sumisión al poder estatal había de legitimarse mediante su aprobación de una póliza de seguros para hacer frente al infortunio y la calamidad individuales. Hoy en día, esa fórmula de poder político tiende a desvanecerse en el pasado. Las instituciones del estado de bienestar están siendo progresivamente desmanteladas y retiradas, mientras que se eliminan las restricciones previamente impuestas a las actividades comerciales y al libre juego de la competencia mercantil y sus consecuencias. Se van restringiendo las funciones proteccionistas del Estado, para abarcar una pequeña minoría de inválidos e incapacitados para trabajar, aunque se tiende incluso a reclasificar esa minoría, que pasa de ser un asunto de asistencia social a ser una cuestión de ley y de orden. La incapacidad de participar en el juego del mercado tiende a criminalizarse de forma progresiva. El Estado se lava las manos ante la vulnerabilidad y la incertidumbre que dimanan de la lógica, o falta de lógica, del libre mercado, redefinida ahora como un asunto privado, una cuestión que los individuos han de tratar y hacer frente con los recursos que obran en su poder. Tal como lo expresa Ulrich Beck, se espera ahora de los individuos que busquen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas. Estas nuevas tendencias tienen un efecto secundario, socavan los fundamentos en los que se apoyaba cada vez más el poder estatal en los tiempos modernos, reivindicando un papel crucial en el combate contra la vulnerabilidad y la incertidumbre que perseguían a sus súbditos. El tan célebre crecimiento de la apatía política, la pérdida del interés y el compromiso políticos, no más salvación por la sociedad. Según la magnífica formulación de Peter Drucker, la creciente despreocupación por la ley, múltiples signos de desobediencia civil, y no tan civil, y, por último, aunque no por ello menos importante, una retirada masiva de la participación en la política institucionalizada por parte de la población. Todos estos fenómenos atestiguan el desmoronamiento de los fundamentos establecidos del poder estatal. Habiendo rescindido o restringido de forma drástica su pasada intromisión programática en la inseguridad producida por el mercado, habiendo proclamado que la perpetuación e intensificación de dicha inseguridad es,
Por el contrario, el propósito principal y un deber de todo poder político consagrado al bienestar de sus súbditos, el Estado contemporáneo tiene que buscar otras variedades, no económicas, de vulnerabilidad e incertidumbre en las que hacer descansar su legitimidad. Al parecer esa alternativa se ha localizado recientemente, y practicado quizá del modo más espectacular por la administración estadounidense, pero, más que como una excepción, como un ejercicio de establecimiento de patrones y de indicación del camino, en la cuestión de la seguridad personal, amenazas y miedos a los cuerpos, posesiones y hábitats humanos que surgen de las actividades criminales, la conducta antisocial de la infraclase y, en fechas más recientes, el terrorismo global. A diferencia de la inseguridad nacida del mercado, que es, en todo caso, demasiado visible y obvia para el bienestar, esa inseguridad alternativa, con la que el Estado confía en restaurar su monopolio perdido de la redención, debe fortalecerse de manera artificial o, cuando menos, dramatizarse mucho con el fin de inspirar un volumen de temor oficial lo bastante grande como para eclipsar y relegar a una posición secundaria las preocupaciones relativas a la inseguridad generada por la economía, sobre la cual nada puede ni desea hacer la administración estatal, a diferencia del caso de las amenazas al sustento y al bienestar generadas por el mercado. El alcance de los peligros para la seguridad personal debe anunciarse intensamente y pintarse del más oscuro de los colores, de suerte que la no materialización de las amenazas pueda aplaudirse como un evento extraordinario, como un resultado de la vigilancia, el cuidado y la buena voluntad de los órganos estatales. Mientras escribo estas palabras, autoridades reputadas de Washington continúan alzando el nivel de alerta oficial y advierten con monótona regularidad que es inminente otro ataque de las dimensiones del 11 de septiembre, si bien nadie puede decir cuándo ni dónde ni cómo sucederá. Se aconseja a los estadounidenses que compren y guarden cinta aislante, planchas plásticas, provisiones de agua dulce para 3 días y una radio de pilas. Ya se ha disparado la demanda en los comercios, y las despensas y los cobertizos están abarrotados de defensas de bricolaje contra la lluvia radioactiva de la zona fronteriza global. Los temores inspirados y avivados oficialmente se aprovechan de las mismas debilidades que subyacen al temor cósmico de Bakhtin. El profesor Robert Edelman, presentado por la columnista de salud del Observer como un psicólogo especializado en trastornos de ansiedad, indica el modo en que la falta de control y la ignorancia se combinan y se funden en una incertidumbre desgarradora, provocada por la publicidad dada a los riesgos y a los peligros, que inicia y patrocina el Estado, y que se ha observado que la incertidumbre y la ansiedad que ésta engendra desembocan en ataques generalizados de estrés, insomnio y depresión, que ocurren de forma simultánea con un severo incremento en las ventas de alcohol y cigarrillos. Si estamos conduciendo nuestro coche a 160 km por hora, asumimos que controlamos la situación, pero uno no puede prepararse para un ataque terrorista. Las fuentes bien informadas, que tienen acceso a la información que nunca llegará hasta ti y a toda la información existente, admiten con franqueza y a voz en grito su ignorancia acerca del número, la localización y los planes de los terroristas, y anuncian que resulta totalmente imposible predecir la hora y el lugar del próximo ataque. Como resume Edelman, medidos en relación con los miles de millones de personas aparentemente amenazadas por las hazañas terroristas, el número de los muertos por las acciones terroristas es muy pequeño. Si el gobierno y los medios de comunicación hicieran tanto hincapié en el número de personas muertas cada día en carretera, podríamos estar demasiado aterrorizados como para montarnos en nuestro coche. Pero volver a la gente insegura y ansiosa ha sido la tarea que más ocupados ha tenido estos últimos meses a la CIA y al FBI, advertir a los estadounidenses de los inminentes atentados contra su seguridad, que con toda certeza se perpetrarán, aunque es imposible decir dónde, cuándo y contra quién, poniéndolos en un estado de alerta permanente y acrecentando así la tensión. Debe haber tensión, cuanta más, mejor, dispuesta a ser aliviada en caso de que ocurran los atentados,
De suerte que pueda existir acuerdo popular a la hora de atribuir todo el mérito por el alivio a los órganos de la ley y el orden, a los cuales van quedando reducidas de forma progresiva la administración estatal y sus responsabilidades oficialmente declaradas. Para su reciente estudio sobre los diarios de mayor difusión en Gran Bretaña, El Guardian, del 24 de enero de 2003, eligió el encabezamiento: "La prensa aviva la histeria por el asilo". Los editores retratan a Gran Bretaña como un paraíso para los gángsteres, mientras que establecen vínculos directos entre refugiados y terroristas. Mientras que el primer ministro británico utiliza todas sus apariciones públicas para advertir a los oyentes de que hay que dar por seguro un ataque terrorista en Gran Bretaña, aunque su fecha y su lugar son la encarnación de la incertidumbre, y su ministro del Interior compara la sociedad británica con un muelle en espiral en virtud de sus candentes y enconados problemas con los solicitantes de asilo. La prensa sensacionalista se apresura a conectar y mezclar ambas advertencias en una histeria por el asilo/terrorismo. Aunque no solo los diarios sensacionalistas, desde luego. Como ha observado Stephen Castles, tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, se ha tachado a los refugiados de siniestra amenaza transnacional a la seguridad nacional, por más que ninguno de los terroristas del 11 de septiembre fuese en realidad refugiado ni solicitante de asilo. 46. Si se celebrara un concurso para seleccionar la mejor fórmula política compuesta para la edición actual del temor promovido oficialmente, el primer premio le correspondería probablemente al Sun, por una frase que, además de ser sumamente fácil de ingerir, no deja lugar alguno a las conjeturas ni a la imaginación: "Tenemos una invitación abierta para que los terroristas vivan a nuestras expensas". Un golpe realmente magistral. El nuevo miedo hacia los terroristas vino a fundirse y consolidarse con el ya bien arraigado, pero en constante necesidad de nuevo alimento, odio a los hableadores, matando dos pájaros de un tiro y equipando la cruzada en curso contra los gorrones del bienestar con un arma nueva e indómita de intimidación masiva. Mientras que la incertidumbre económica ya constituye el objeto de atención de un Estado que preferiría dejar que los sujetos individuales buscasen individualmente remedios individuales para la inseguridad existencial individual, la nueva clase de temor colectivo oficialmente inspirado y alentado se ha alistado al servicio de la fórmula política. Las preocupaciones de los ciudadanos por el bienestar personal se han apartado de este modo del traicionero terreno de la precariedad promovida por el mercado, en el que los gobiernos estatales no tienen ni la capacidad ni la voluntad de pisar, para dirigirse hacia una región más segura y mucho más telefotogénica, donde pueden desplegarse eficazmente, para la admiración pública, el imponente poder y la férrea resolución de los gobernantes. Otros diarios sensacionalistas se apresuraron a alinearse, disputándose apasionadamente la prioridad en el desenmascaramiento de la siniestra conexión de los solicitantes de asilo con la conspiración terrorista. El Daily Express reprodujo 20 de sus antiguas primeras planas con la triunfante conclusión de que ya se lo habíamos contado. Y en la composición de variaciones siempre nuevas del motivo coral, compitiendo por las notas más estridentes y los tonos más agudos, el Daily Mail sugirió que si Hitler hubiera venido a Gran Bretaña en 1944, se le habría concedido el derecho de asilo. Como advirtió Stephen Morris, autor del estudio del Guardian, el News of the World colocó una columna de David Blunkett, que advertía acerca de los mitos que rodean a los refugiados y al terrorismo, frente a un informe sobre los solicitantes de asilo que viven cerca del lugar donde murió el comisario de distrito Ake. Al comisario Ake le dispararon durante el arresto de un inmigrante sospechoso. En efecto, se han puesto todos los puntos sobre las íes. Tal como sintetizó la totalidad del mensaje Fazil Kawani, el director de comunicación del Consejo para los Refugiados. Estos informes dan la impresión de que todos los solicitantes de asilo son terroristas y criminales. En una extraña mezcla de tópicos extraídos de universos valorativos mutuamente incompatibles, el Sun, en su editorial del 27 de enero de 2003, expone: "Este mar de humanidad está contaminado con el terrorismo y la enfermedad, y amenaza nuestra forma de vida". Blair debe decir ya no más,
revocar ahora la ley de derechos humanos y encerrar ahora a todos los ilegales hasta que puedan llevarse a cabo las comprobaciones pertinentes. Envidioso acaso por los récords de ventas de ejemplares de semejantes alarmas, el respetable y respetado Guardián, del 5 de febrero de 2003, recurría a la jerga de las carnicerías y, en un gran titular de primera página, proclamaba un plan para dar un buen tajo al número de asilados. ¿Dar un buen tajo? ¿Huelen ustedes la sangre? En su minucioso estudio de la genealogía de los temores modernos, Philippe Robert averiguó que, a partir de los primeros años del siglo XX, es decir, por algo más que una pura coincidencia, de los primeros años del Estado social, comenzó a disminuir el miedo a la delincuencia. Continuó descendiendo hasta mediada la década de 1970, cuando un súbito estallido de pánico en relación con la seguridad personal se concentró en Francia en la delincuencia que parecía cocerse en las banlieues, en donde se concentraban las colonias de inmigrantes. En opinión de Robert, lo que estalló fue, sin embargo, una bomba de acción retardada. Las preocupaciones explosivas por la seguridad ya se habían ido almacenando en virtud de la retirada progresiva, lenta pero constante, del seguro colectivo que solía ofrecer el Estado social, así como de la rápida desregulación del mercado laboral. Reinterpretados como un peligro para la seguridad, los inmigrantes ofrecían un útil foco alternativo para las aprensiones nacidas de la súbita inestabilidad y vulnerabilidad de las posiciones sociales, y, por consiguiente, se convertían en una válvula de escape relativamente más segura para la descarga de la ansiedad y la ira que semejantes aprensiones no podían por menos de suscitar. En opinión de Hans J. Ocondieres y R.G. Albrecht, lo único novedoso es el vínculo entre la inmigración y la inquietud pública relativa al aumento de la violencia, así como los temores en lo que atañe a la seguridad. Por lo demás, no es mucho lo que ha cambiado desde los comienzos del Estado moderno. Las imágenes folclóricas de diablos y demonios, que solían absorber antaño los difusos temores relativos a la seguridad, se han transformado en peligro y en riesgos. La demonización se ha reemplazado por el concepto y la estrategia de peligrosización. Por consiguiente, la autoridad política se ha vuelto parcialmente dependiente del otro desviado y de la movilización de sentimientos de seguridad. El poder político, su establecimiento y su preservación dependen, en la actualidad, de temas de campaña cuidadosamente seleccionados, entre los cuales despunta la seguridad, y los sentimientos de inseguridad. Percatémonos de que los inmigrantes encajan mejor en dicho propósito que cualquier otra categoría de villanos genuinos o putativos. Se da una suerte de afinidad electiva entre los inmigrantes, que los residuos humanos de distantes regiones del globo descargaron en nuestro propio patio trasero, y el menos soportable de nuestros propios temores autóctonos. Cuando todos los lugares y posiciones se antojan inestables y ya no se consideran dignos de confianza, la visión de los inmigrantes viene a hurgar en la herida. Los inmigrantes, y sobre todo los recién llegados, exhalan ese leve olor a vertedero de basuras que, con sus muchos disfraces, ronda las noches de las víctimas potenciales de la creciente vulnerabilidad. Para quienes les odian y detractan, los inmigrantes encarnan de manera visible, tangible, corporal, el inarticulado, aunque hiriente y doloroso, presentimiento de su propia desechabilidad. Uno siente la tentación de afirmar que, si no hubiese inmigrantes llamando a las puertas, habría que inventarlos. En efecto, proporcionan a los gobiernos un otro desviado ideal, un objetivo acogido con los brazos abiertos para su incorporación a los temas de campaña cuidadosamente seleccionados. Despojados de gran parte de sus prerrogativas y capacidades soberanas, en virtud de las fuerzas de la globalización que son incapaces de resistir, y menos aún controlar, los gobiernos no tienen más opción que la de seleccionar cuidadosamente objetivos que pueden, verosímilmente, dominar y contra los cuales pueden dirigir sus salvas retóricas y medir sus fuerzas mientras sus agradecidos súbditos oyen y ven cómo lo hacen. Como lo explica Adam Crawford, la seguridad comunitaria, en tanto en cuanto atañe a las cuestiones de calidad de vida, se halla saturada de preocupaciones relativas a la seguridad y a la inseguridad ontológica. Reclama una solución a la delincuencia, la incivilidad y el desorden,
facultando así al Estado local para que consolide alguna forma de soberanía. Simbólicamente, reafirma el control de un territorio determinado, que resulta visible y tangible. Punto. La actual preocupación gubernamental por la delincuencia, el desorden y la conducta antisocial de poca monta refleja una fuente de ansiedad sobre la cual algo puede hacerse en un mundo por lo demás incierto. Y los gobiernos de hoy en día, nacionales, redefinidos como locales en la era de la globalización, están buscando esferas de actividad en las cuales poder afirmar su soberanía 50, y demostrar en público, y de manera convincente, que así lo han hecho. El establecimiento de asociaciones puede resultar criminal, sobre todo si se reiteran con tediosa monotonía y con un volumen ensordecedor. Asimismo, y por las mismas razones, pueden antojarse con el tiempo evidentes y dejar de requerir demostración. Siguiendo la advertencia de Hume, podemos insistir en que post hoc, o, para el caso, apud hoc, non est propter hoc, pero Hume sugería entonces que asumir lo contrario de esa verdad constituye una falacia de lo más común y sumamente difícil de erradicar. Por excesivamente general, injustificada o incluso descabellada que pueda haber sido la asociación de los terroristas con los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, cumplió su función, la figura del solicitante de asilo, que antaño moviera a compasión e impulsara a ayudar, se ha visto profanada y mancillada, en tanto que la propia idea de asilo, en su tiempo una cuestión de orgullo civil y civilizado, se ha redefinido como una espantosa mezcla de ingenuidad bochornosa e irresponsabilidad criminal. En cuanto a los emigrantes económicos, que se han retirado de los titulares para dejar espacio a los solicitantes de asilo, siniestros, ponzoñosos y portadores de enfermedades, no ha contribuido a mejorar su imagen el hecho de que encarnen, como ha señalado G. Van Buren, todo aquello que el credo neoliberal considera sagrado y promueve como los preceptos que deberían gobernar la conducta de cada cual, esto es, el deseo de progreso y prosperidad, la responsabilidad individual, la disposición a asumir riesgos, etc. Acusados ya de parasitar y de mantener sus malos y vergonzosos hábitos y credos, no lograrían ahora, por mucho que se empeñasen, librarse de la acusación de conspiración terrorista que cae de forma masiva sobre la gente como ellos, los desechos de las mareas planetarias de residuos humanos. Como ya hemos mencionado anteriormente, este es el nuevo uso al que se han destinado los humanos residuales y, en especial, aquellos humanos residuales que se las han arreglado para arribar a las costas de la opulencia. A estas alturas, es probable que el concienzudo espectador de televisión y lector de periódicos se haya percatado de que, mientras que los solicitantes de asilo, junto con los terroristas, dominan la mayoría de los titulares de portada y encabezan las noticias, los emigrantes económicos han desaparecido prácticamente de la mirada pública, y de que, en toda la emoción que envuelve el reciente matrimonio infernal de los primeros, la desaparición de los segundos pasó desapercibida en términos generales. Una posible explicación es que, mientras la señal de llamada ha cambiado, no lo han hecho los sentimientos ni las actitudes suscitados. Las imágenes de los inmigrantes económicos y de los solicitantes de asilo representan ambas humanos residuales y, con independencia de cuál de las dos figuras se utilice para provocar ira y resentimiento, el objeto del resentimiento y el blanco sobre el que descargar la ira permanecen idénticos en lo esencial. El propósito del ejercicio sigue siendo también el mismo: reforzar, salvar, construir de nuevo. Los muros gastados y deteriorados, destinados a preservar la sagrada distinción entre el adentro y el afuera en un mundo globalizador que le profesa poco respeto, si es que aún le profesa alguno, y que la viola de forma sistemática. La única diferencia entre las dos clases de humanos residuales estriba en que, mientras que los solicitantes de asilo tienden a ser los productos de sucesivas entregas del celo puesto en el diseño y la construcción del orden, los inmigrantes económicos constituyen un subproducto de la modernización económica, que, como ya hemos comentado, ha abarcado a estas alturas la totalidad del planeta. Los orígenes de ambos géneros de residuos humanos son hoy globales, aunque, en ausencia de toda institución global capaz de atajar el problema desde sus raíces y dispuesta a hacerlo,
Apenas debería sorprendernos la vertiginosa búsqueda de respuestas localmente manejables al desafío global de la eliminación o reciclaje de residuos. Existe aún otra función que pueden desempeñar los residuos humanos para que el mundo siga rodando como hasta ahora. Refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, emigrantes, sin papeles, son todos ellos los residuos de la globalización. No obstante, no se trata de los únicos residuos arrojados en cantidades crecientes en nuestros tiempos. Están también los residuos industriales tradicionales, que acompañaron desde el principio a la producción moderna. Su destrucción presenta problemas no menos formidables que la eliminación de residuos humanos, cada vez más horrorosos, y por razones muy similares, el progreso económico que se propaga por los rincones más remotos del saturado planeta, pisoteando a su paso todas las formas restantes de vida alternativas a la sociedad de consumo. Los consumidores en una sociedad de consumo, como los habitantes de la Leonia de Calvino, necesitan recogedores de basura, y en gran número, y de tal suerte que no rehuyan tocar y manipular lo que ya se ha confinado al vertedero, pero los consumidores no están dispuestos a realizar ellos mismos los trabajos de los basureros. Después de todo, les han preparado para disfrutar de las cosas, no para sufrirlas. Se les ha educado para rechazar el aburrimiento, el trabajo penoso y los pasatiempos tediosos. Se les ha instruido para buscar instrumentos que hagan por ellos lo que solían hacer por sí mismos. Se les puso a punto para el mundo de lo listo para usar y el mundo de la satisfacción instantánea. En esto consisten los deleites de la vida del consumidor. En esto consiste el consumismo, y ello no incluye, desde luego, el desempeño de trabajos sucios, penosos, pesados o, simplemente, poco entretenidos o no divertidos. Con cada triunfo sucesivo del consumismo, crece la necesidad de basureros y disminuye el número de personas dispuestas a engrosar sus filas. Las personas cuyas ortodoxas y forzosamente devaluadas formas de ganarse la vida ya se han destinado a la destrucción, y que han sido ellas mismas asignadas a la categoría de residuos desechables, no están en condiciones de escoger. En sus sueños nocturnos pueden concebirse a sí mismos bajo la forma de consumidores, pero es la supervivencia física, no el jolgorio consumista, lo que ocupa sus días. El escenario está dispuesto para el encuentro de los seres humanos rechazados con los restos de los banquetes consumistas, a decir verdad, parecen hechos los unos para los otros. Tras el colorido telón de la libre competencia y el comercio entre iguales, persiste el Homo hierarchicus. En la sociedad de castas, solo los intocables podían, y tenían que, manipular las cosas intocables. En el mundo de la libertad y la igualdad globales, las tierras y la población se han dispuesto en una jerarquía de castas. Rachel Sabi cita a Jim Puckett, un defensor del medio ambiente: los residuos tóxicos siempre circularán cuesta abajo por un sendero económico de menor resistencia. En Guiyú, un pueblo chino convertido en chatarrería electrónica, al igual que en otros numerosos lugares de la India, Vietnam, Singapur o Pakistán, poblados por antiguos campesinos que han caído, o les han tirado, por la borda del vehículo del progreso económico, se reciclan los residuos electrónicos de Occidente, los restos de plástico se queman, dando lugar a montones de ceniza contaminada, o bien se vierten en ríos, acequias o campos, junto con otros residuos. Se trata de un trabajo primitivo y peligroso. Los residuos venenosos penetran sigilosamente en la piel y en los pulmones y se filtran en la tierra y en el agua. El suelo de Guiyú contiene 200 veces el nivel de plomo que se considera peligroso. El agua potable rebasa 2400 veces el umbral de plomo establecido por la Organización Mundial de la Salud. En Gran Bretaña producimos alrededor de 1 millón de toneladas anuales de residuos electrónicos y contamos con doblar esa cantidad en 2010. Los artículos electrónicos, que no hace tanto tiempo se contaban entre las pertenencias más valiosas y duraderas, son ahora eminentemente desechables y destinados a ser desechados con rapidez. Las empresas de mercadotecnia aceleran su viaje a la obsolescencia, volviendo constantemente anticuados los productos, o creando la impresión de que si no sigues el ritmo, te quedarás anticuado.
Tal como se lamenta David Walker, director general de una empresa de reciclaje de tecnología de la información, si usted tiene un Pentium i de gama baja o inferior, no lo querrán ni las instituciones benéficas. No es de extrañar que se necesiten cada vez más seres humanos degradados al nivel de gama baja, al que ni siquiera se rebajarían las instituciones benéficas, ni las debilitadas de ámbito nacional ni las incipientes de alcance global. Y se encuentran, gracias a la cooperación de las plantas productoras de residuos humanos. En Guillo hay 100.000 de ellos, hombres, mujeres y niños que trabajan por el equivalente a 1,35 euros diarios. La información anterior se ha obtenido de las páginas 36 a 39 del lujoso suplemento semanal del Guardian. Entre dichas páginas figura un anuncio de página entera de una lavadora seductoramente elegante y brillante, con una enorme leyenda: si alguien te dice que existe una lavadora mejor que esta, miente. Tal vez. Pero si alguien te dice que la máquina anunciada, que, según se hace constar en el anuncio, incluso recuerda tus programas de lavado favoritos, está destinada a seguir siendo tu favorita mucho después de que se anuncie una máquina nueva y perfeccionada, también está mintiendo. No obstante, no todos los residuos industriales y domésticos pueden transportarse a los lugares lejanos, en los que los residuos humanos pueden hacer, por unos cuantos euros, el trabajo peligroso y sucio de destrucción de residuos. Cabe intentar, y se intenta, disponer el necesario encuentro de los residuos materiales y los humanos más cerca de casa. Según Naomi Klein, la solución cada vez más generalizada, promovida por la Unión Europea, pero seguida rápidamente por Estados Unidos, consiste en un baluarte regional de muchos pisos. Un continente fortaleza es un bloque de naciones que unen sus fuerzas para extraer condiciones comerciales favorables de otros países, mientras patrullan sus fronteras externas comunes para mantener fuera a la gente de dichos países. Ahora bien, si un continente procede con seriedad en cuanto fortaleza, también tiene que invitar a uno o dos países pobres al interior de sus muros, pues alguien ha de hacer el trabajo sucio y pesado. La fortaleza Norteamérica, el área de libre comercio de las Américas, el mercado interior estadounidense extendido para incorporar a Canadá y a México, después del petróleo, señala Naomi Klein. La mano de obra inmigrante es el combustible que mueve la economía suroccidental de Estados Unidos, se vio complementada en julio de 2001 por el Plan Sur, en virtud del cual el gobierno mexicano asumía la responsabilidad de la vigilancia masiva de su frontera meridional, así como de la detención efectiva de la marea de residuos humanos empobrecidos que fluye a Estados Unidos desde los países latinoamericanos. Desde entonces, la policía mexicana ha detenido, encarcelado y deportado a centenares de miles de emigrantes antes de que alcanzasen las fronteras de Estados Unidos. En cuanto a la fortaleza Europa, Polonia, Bulgaria, Hungría y la República Checa son los siervos posmodernos, que proporcionan las fábricas de bajos salarios en las que se fabrica ropa, artículos electrónicos y automóviles por el 20-25% de lo que cuesta hacerlos en Europa Occidental. Dentro de los continentes fortalezas, ha entrado en escena una nueva jerarquía social, en una tentativa de hallar un equilibrio entre los dos postulados, palmariamente contradictorios aunque análogamente vitales, de fronteras herméticas y de acceso a mano de obra barata, dócil y poco exigente, dispuesta a aceptar y a hacer cualquier cosa que se le ofrezca, o del libre comercio y de la necesidad de complacer a los sentimientos en contra de los inmigrantes. ¿Cómo se mantiene uno abierto a los negocios y cerrado a la gente? Pregunta Klein. Y responde, es fácil. Primero se amplía el perímetro. Luego se cierra con llave. Página 84.